se habrán dado cuenta, este va a ser un video diferente. Una vez cada muchos meses hago un video un poco más personal. Algo así como para que de a poco vayan sabiendo un poquito más de mí. Como la otra vez, como el Draw My Life, los dibujitos. Esta vez haré las 50 cosas sobre mí, que es algo ya que han hecho muchas personas hace como 4 meses, o sea que ya pasó de moda. Bueno, yo siempre hago las cosas cuando ya no están de moda. ¿Y saben por qué? Porque soy bien hipster. El asunto es este: yo les contaré 50 cosas sobre mí, pero 5 de esas cosas van a ser mentiras. Y ustedes tienen que adivinar cuáles son. Y las que tú crees que son mentiras las dejas en un comentario. ¿Ok? Mido 1,83 m. Soy bastante alto. En mi vida he vivido en más de 20 casas. Me gustan los climas helados. Prefiero vivir en la nieve a que morirme de calor en el desierto. Antes solía ser atleta. De hecho, tengo una pared llena de medallas y esas cosas. Que ahora me dé flojera hasta levantarme de la cama no quiere decir que antes no hiciera cosas. Amo la pizza. Ok, esa está fácil. No conozco a nadie que odie la pizza. Nunca he escuchado a alguien decir: ¡Ew, qué asco la pizza! A mí me gusta el brócoli. No le tengo miedo a la muerte. Ok, si me estoy muriendo, así como que obviamente voy a estar mal, pero como que no me voy a preocupar hasta que realmente pase. Soy muy distraído. Siempre vivo como en la luna. Las personas me hablan y yo estoy así como: Germán, te estoy hablando, oye, Germán. ¿Qué? Como muchísimo. Como soy delgado, pareciera que ni como. Pero yo cada vez que voy al cine me como fácil unos 10 hot dogs y quedo con hambre. Mi programa de televisión favorito es Friends. No puedo tomar líquidos y comer al mismo tiempo. Siempre me como la comida primero. Y si tengo agua o algo así, solo me la tomo cuando ya terminé con toda la comida. Soy raro. Para mí lo más atractivo en una mujer es su pelo, en especial si es largo. Cuando era chico... salió el puto sol. Cuando era chico pisé una aguja y se me quedó atrapada en el hueso del pie. Tuvieron que cortarme el pie por abajo y por arriba para sacarme la aguja. Y por eso tengo una cicatriz arriba y abajo de mi pie. Súper sexy. Cuando era pequeño solía ser sonámbulo. Me levantaba de mi cama y caminaba dormido. Y a mi hermano le daba miedo. No era muy agradable ver a alguien en la casa caminando así. He hecho muchos deportes. Hice atletismo, karate, béisbol, natación, básquetbol y fútbol. Apestaba en fútbol, pero lo hacía igual. Cuando grande quiero hacer un refugio para animales. Una especie de hotel para todos los animales sin hogar. Planeo salir a la calle recogiendo todos los animales abandonados que encuentre. Ese es el sueño. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años y no lo recuerdo. Era súper nerd en el colegio. Aparte siempre tenía buenas calificaciones y nunca estudiaba. Soy de esos que mientras menos pone atención, más entiende. Nunca me he quebrado nada en el cuerpo. Ni un pie, ni un brazo, nada. Y lo raro es que siempre me caía. ¡Estoy hecho de roca! Soy fanático máximo de Britney Spears. Odio la comida del mar. El pulpo, la jaiba, bleh. Todo lo que venga del mar me produce bleh. No tengo paciencia. Soy de esa clase de personas que odia esperar. Si tengo que juntarme con alguien, prefiero ir a buscarlo yo que tener que esperar. Una vez cuando me compré la primera PlayStation que salió, tuve que esperar 3 días para que llegara a mi casa. Les juro que pasé los 3 días así. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Soy adicto al maní salado. Por eso mismo casi nunca como. Porque una vez que empiezo a comer, no termino de comer hasta que me los como todos. He vivido 2 terremotos grandes en mi vida y más o menos unos 15 temblores. Cuando era pequeño le tenía miedo a Chucky. Maldito muñeco endiablado. Todas las noches me acostaba pensando que Chucky estaba debajo de mi cama. Por eso mismo cuando apagaba la luz de mi habitación para dormir, la apagaba y me iba corriendo hasta mi cama con los ojos cerrados. Y cuando llegaba a mi cama ya estaba a salvo. Mi espalda tiene muchas pecas. Odio que toquen la comida de mi plato. No sé, pero no lo soporto. Si estoy comiendo un trozo de pizza y alguien me dice dame, y toca mi pizza para sacar un pedazo, probablemente no me comeré el resto de la pizza. Sé hablar inglés fluidamente, like a boss. No soy un gran fan de los tatuajes. Si es algo significativo, genial. Pero si es algo estético, según yo es como tener el mismo corte de pelo para toda la vida. Casi nunca lloro. Algunas personas piensan que no tengo alma o algo así, pero es solo que no soy tan emocional como otras personas. Que hay cosas que sí me matan. Por ejemplo, si alguien dice cachorritos muertos. ¡Pobres cachorritos! No le tengo miedo a los fantasmas. Siempre que pasa algo paranormal en algún lado, todos están como ¡ay, un fantasma! Y yo estoy como a ver, ¿qué pasa, fantasma? Ven, acá estoy, ven. Le tengo miedo a las gallinas. Son diabólicas. Como que te miran con cara de te voy a picar. He tenido unos 60 o 70 animales en mi vida. Casi siempre animales rescatados de la calle. Ninguno de esos animales han sido gallinas. Malditas gallinas. Soy fanático de la Navidad. Nunca me han importado mucho los regalos. Es solo que me encanta eso de decorar la casa, sentir a la familia junta. Me encanta el ambiente que se genera. Team Navidad. Mi sueño frustrado es aprender a andar en skate. Una vez lo intenté, me subí, me rompí la cara contra el suelo. Nunca más lo intenté. Por tu culpa. Prefiero quedarme en mi casa tocando guitarra a que salir de fiesta loca y quedar inconsciente. Ojo, me gusta la fiesta, pero si me hacen elegir, me quedo con la guitarra. ¡Nerd! Una vez estuve en un programa de televisión. Era un show infantil así como Barney. Salí solo en 2 capítulos, pero igual, las películas de terror ya no me dan miedo. Al contrario, ya como que me hacen reír. Me encanta vestirme con ropa formal, andar con camisa y corbata. Porque cuando salí del colegio, no fui a mi graduación y quedé con las ganas de vestirme de gala. Y ahora por eso, cada vez que puedo me visto de gala. Soy el peor conductor del mundo. Como nunca me interesó, sí sé conducir, pero lo hago como abuelita de 90 años. Así que cuando vean a un tipo chocando todo a los GTA, probablemente soy yo. No me gusta andar con barba, pero siempre ando con barba y con el pelo largo. Y es única y exclusivamente porque me da flojera hacer algo al respecto. La primera banda de música en la que estuve se llamaba Somos la mejor banda del mundo y te consta, puto. Ese era el nombre. Mi videojuego favorito es el Resident Evil 3, pero nunca lo jugué. Cuando pequeño me daba mucho miedo jugarlo. Solo veía como mi hermano lo jugaba, mientras yo lo ayudaba a orientarse con el mapa. Esa era mi participación. Nunca me hicieron bullying. Como siempre fui mucho más alto que el resto, no les motivaba mucho hacerle bullying a alguien que te podía tumbar de un golpe. Por eso mismo yo defendía a los que les hacían bullying. Wow.
¿Era una buena persona? Soy muy pacífico y no el océano. Pocas veces he peleado con alguien a golpes. Las únicas veces que lo he hecho ha sido para defender a uno que otro perro al que un tipo le estaba haciendo daño. Una vez un amigo lanzó un gato a un acantilado pequeño o algo así y a él le pareció gracioso, así que yo lo tiré a él. No puedo botar basura en la calle. Si tengo un papel, lo tengo en la mano por horas hasta que encuentre un basurero. No conozco la nieve. No me gusta que me toquen el cuello. Me da como una sensación rara que no me gusta. De hecho, muchas veces por eso uso bufandas. Una vez un amigo me tocó el cuello para molestarme y yo instintivamente le golpeé la cara. Y esas fueron las 50 cosas sobre mí. ¡Ay, qué interesante! Ahora les toca a ustedes adivinar las 5 que fueron mentiras. Deja tu respuesta aquí en los comentarios y después revisa la descripción de este video donde pondré la respuesta. A ver si las tuyas fueron correctas. Como dije, este video fue diferente, pero de vez en cuando me gusta hacer este tipo de videos. No quiero que me vean como un tipo al que no conocen. Quiero acercarme más a ustedes. Y qué mejor forma de hacerlo que contarles un poquito de mí. En fin, nos vemos el próximo viernes para el video de las desventajas de ser mujer. Atentos ahí. También quería mandarle un saludo a Viviana Arias, que fue una de las personas que les puso me gusta al estado de Facebook donde publiqué mi video. Muchas gracias por el apoyo, Viviana. Y bueno, un abrazo psicológico y gracias por ser parte de mi vida. Nos vemos el próximo viernes y cuídense mucho. Soy solo un monito que quiere volar, que quiere volar. Yo solo quiero volar.